Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de este jueves. Aquí están Antonio Mercader, buen día. Buenos días para todos. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Y Fernando Butazzoni. Buen día. Los veo todos muy sonrientes, muy tranquilos. ¿Qué les pasa? No estamos en la lista. ¿Se zafaron? ¿Zafaron de la lista? La investigación llamada Panama Papers, que mostró la vinculación de personalidades de distintos países con sociedades offshore constituidas en paraísos fiscales, sigue generando repercusiones en Uruguay y también en el mundo. Ayer, el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, renunció al cargo que ocupaba desde 1998 en el Comité de Ética de la FIFA. Su dimisión se produce luego de que el máximo órgano del fútbol mundial decidiera investigarlo, porque en los papeles de Panamá aparecen vínculos entre su estudio jurídico y 7 sociedades offshore del ex vicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueiredo, que está acusado en Estados Unidos de fraude y blanqueo de dinero. Pero también aparecen vínculos con sociedades a nombre de Hugo y Mariano Jenkins, empresarios procesados por el pago de coimas en contratos de la Conmebol. Si vamos a derivaciones en Uruguay, claro, la edición de hoy del semanario Búsqueda, que es el medio de nuestro país que ha coordinado en esta investigación, aporta bastante, ¿no? Sobre todo la lista de empresarios de distintos rubros, futbolistas y políticos, entre otras figuras, que aparecen en los documentos filtrados y que revisábamos más temprano en una primera lectura. ¿Qué dicen ustedes a esta altura sobre este caso? Más allá de las sonrisas esas y... Empieza Carlos. Bueno, yo creo que hay que ubicar este tema en su justo término. Por suerte hay gente que lo ha hecho así, pero otros que han dicho realmente verdaderos disparates, ¿no? Hay que empezar por decir que estas famosas sociedades offshore no son ilegales, están permitidas y están permitidas en nuestro país, más allá que ya no existan las uruguayas. Prueba de eso es que el estudio Mozart y Fonseca tiene una sucursal abierta en pleno Montevideo y vende estas sociedades a la luz del día, sin tener que ocultarse de nadie. Prueba de eso es que a pesar de la reforma tributaria que se hizo en el Uruguay en el 2007, se sigue permitiendo la existencia de sociedades extranjeras y sociedades offshore. Hoy por hoy hay cantidad de panameñas que son dueñas de inmuebles en Uruguay o que participan en el capital de sociedades uruguayas como una forma de ser socio de alguna sociedad anónima, que incluso cuando salió la ley que obliga a comunicar el beneficiario final al Banco Central, se excepcionó a estas sociedades. O sea, el régimen legal uruguayo las ha contemplado, y no solo las ha contemplado, sino que les ha dado el estatus que estas sociedades pretenden tener. O sea, primero, es un error enorme generalizar y decir todo lo que esté vinculado al mundo de sociedades offshore es un delito o incluso es falta de ética. Lo segundo que se puede decir, y es verdad, es que lamentablemente sí, a partir de estas sociedades y aprovechando algunas de sus características, ocurren muchos delitos. Y que lo que hay que hacer es extremar los controles, hacer que las cosas sean más transparentes y buscar la forma de que no se puedan utilizar con esta finalidad, ya sea derogando este régimen o reglamentándolo mejor. Pero no se puede enchastrar al barrer. Eso es muy triste. A mí me parece penoso el rol de mucha gente, incluso periodistas de nuestro país y el exterior, que han hablado de esto sin saber nada, diciendo cualquier disparate. Y voy a poner 2 ejemplos. Los otros días, el doctor Leonardo Costa, que fue también entrevistado en esta mesa, en esta radio, pero fue entrevistado en otras radios, un periodista uruguayo, no voy a dar el nombre, pero de mucha trayectoria, le preguntó qué significaba que Uruguay estuviera en el 10º lugar en lavado de activo de Mossack y Fonseca. Costa se quedó tan sorprendido por la pregunta que tuvo que tratar de explicar que el 10º lugar de Uruguay era que vendía o tenía estas sociedades, pero no que participara necesariamente en el lavado de activo, cosa que le costó bastante entender al periodista. Pero el otro caso increíble se dio anoche en Todo Noticias. Un periodista muy capaz como es el doctor Nelson Castro, hizo un editorial muy bueno marcando la diferencia entre lo legal y lo ético. Y dijo que en definitiva Macri tenía que responder al pueblo argentino porque había cometido una falta ética. Cuando en el fondo
Todos saben que la sociedad de Macri fue declarada en la Argentina frente a la AFIP. O sea, la falta ética era que no querer pagar impuestos o pagar menos. Y eso no es verdad, porque fue declarada. Y como Argentina tiene el mecanismo de la renta mundial, no territorial, esa sociedad, si tenía renta, tributaba en la Argentina. O sea que un periodista de primer nivel como este, en un país como en Argentina, donde el presidente está siendo involucrado, comete un error de esa naturaleza. O sea que acá se ha dicho cualquier disparate y se sigue diciendo cualquier disparate. Ahora, ¿que hay mucho delito atrás de esto? Sí. Que necesariamente todos los que tienen una sociedad o todos los estudios que intermedian con sociedades son delincuentes, no, eso es un enorme disparate y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Bueno, esto tiene múltiples puntos de enfoque. Es notorio que las sociedades offshore son legales, que este es uno de los estudios más grandes de Panamá, hay decenas. Es notorio que esta es una operación de los Estados Unidos y de Soros, denunciado por Wikileaks, por algo hasta le pusieron otro nombre, no es Panama Leaks, se llama Panama Papers, porque es, además, hasta por las declaraciones de Obama, está claro que es una clara operación en el marco de tratar de combatir los paraísos competitivos, porque Panamá es un gran paraíso fiscal, y muchas de estas sociedades sirven para evadir impuestos o para evadir relaciones familiares o para hacer corrupción también, digo, no todas, absolutamente. Es más, hacer que todas parezcan como fuentes de corrupción hace que no se investigue el fondo, que son aquellas que efectivamente se transformaron. Quiero decir una cosa bien clara, el mayor paraíso fiscal del planeta y donde hay más sedes de offshore se llama Estado de Delaware, en Estados Unidos, donde hay cientos de miles de empresas offshore formadas que Estados Unidos no combate, y sin embargo en esto le dio, y además si uno sigue como fue el proceso periodístico con el diario alemán, se da cuenta que es una operación absolutamente montada y, bueno, con sus objetivos. Hablas de un diario alemán. El diario alemán es el primero que recibe el ofrecimiento. Sí, que firme el acuerdo con la persona, que además no le pide plata, no le pide solamente anonimato. Podría ser una obra de bien de los servicios de inteligencia norteamericanos, violando todas las barreras informáticas, pero discúlpeme que a mí me venga un poco de escepticismo en ese sentido. Ahora, el Uruguay tenía 10.000 SAFI. Está claro, 10.000 SAFI cuando la ley SAFI la es una reforma sigla que quiere decir Sociedad Anónima Financiera de Inversión. Sí, que eran offshore uruguayas. Se llaman así, pero eran offshore uruguayas. La ley le dio 3 años para desaparecer y hoy no hay en el Uruguay SAFI, no existe. Pero es notorio que fue durante mucho tiempo no había 10.000 SAFI uruguayas. El problema del gran mercado era Argentina y Brasil, básicamente. ¿Qué pasa? Quedó acá. ¿Quién son los vendedores de offshore en Panamá? Que esa es la otra línea que hay que seguir, no solo quienes compraron. Está una representación legal, formal, del estudio Mossack y Fonseca acá en el Uruguay. Pero también hay muchos estudios de abogados que han vendido miles de offshore. ¿Por qué? Porque además ya tenía su clientela, porque pasaron la SAFI a offshore en Panamá. Y Panamá es, en el concierto latinoamericano, una de las principales. Con otra característica, también sirven para hacer esto. Yo tengo un offshore en Panamá, propiedad de una compañía que está en las Islas Vírgenes. Es decir, son esas ingenierías financieras cuyo objetivo puede ser o ocultar dinero mal habido o evadir impuestos o otras cosas, porque cuando vos abrís ese espectro pueden pasar todo tipo de cosas. A mí no me gusta condenar largas, vamos a ir a nadie por estar en una lista, pero no hay duda de que ninguno de los que está en esta lista está cómodo. Eso es notorio. Como decía Carlos y decía Esteban, las offshore son un instrumento que se puede usar para el bien o para el mal, y naturalmente quienes están allí, por supuesto, estar en esa lista no significa que eso sea una lista negra o que suponga culpabilidad o crimen alguno cometido por ellos. De todas maneras, las offshore siempre han estado bajo sospecha porque, por su propia naturaleza, de alguna manera esconden o ocultan
determinadas operaciones. Y aquí yo voy a lo que creo que es el fondo del asunto. Da la impresión como que esta lucha internacional desencadenada contra el terrorismo, contra el tráfico de drogas, contra el lavado de dinero, ha llevado a los países centrales, en particular a Estados Unidos, a investigar, a rastrear dónde está el dinero, convencidos seguramente de que estas redes se combaten siguiendo la pista del dinero, es decir, liquidando, cortándoles el flujo de dinero, es posible quizás terminar o por lo menos mitigar los efectos de estas bandas internacionales, tanto lo que tiene que ver con terrorismo como con tráfico de drogas, como con lavado de dinero y otras operaciones. Lo que uno puede quejarse, y se ha dicho acá, y yo comparto, es que le hayan pegado a Panamá. Digo, Panamá es un poquito acá el pato de la boda, y es quizás a modo de advertencia que se está poniendo a Panamá, porque se pudo elegir, como bien se decía, el estado de Delaware, el estado de Nevada, se pudo elegir... Ya le habían pegado a Andorra. A Andorra le habían pegado, eso es verdad. Le habían pegado a Andorra, está ya bajo la lupa hace tiempo, pero en Europa hay otras muchas, ¿no? En Europa hay otras muchas. Está Suiza, bajo ese manto de respetabilidad. En Suiza también se han cometido tropelías y hay problemas de todo tipo, y me da la impresión que aquí lo que se quiso es dar es mandar un aviso, y yo creo que toda la comunidad internacional que trabaja en estos temas, todos aquellos que tienen que esconder o que tienen que realizar ilícitos, están muy alarmados. Por supuesto, también están alarmados los que... Ha habido otros avisos ya, ¿no? Sí, bueno, lo de Andorra que se estaba el FBI con la FIFA, ¿no? Y a Uruguay, Claro. a Uruguay le tocó un aviso grande como una casa con aquella declaración en una conferencia de prensa del presidente de Francia, Sí, Sarkozy. Nicolás Sarkozy, La OCDE. que dijo que Uruguay era un paraíso fiscal. Lo colocó lisa y llanamente en la ¿Qué categoría hubiera de paraíso pasado fiscal. si no nos hubiéramos adecuado? Y hoy estuviéramos no como vendedores, sino como creadores de evasión fiscal internacional. Bueno, Estaríamos en la picota. efectivamente vino, a partir de aquella declaración, más o menos de aquella fecha, vino todo un proceso de adecuación de la legislación uruguaya. También la pregunta es, ya que tú mencionás lo de la FIFA, ¿hasta dónde todo este episodio de la FIFA y sus ramificaciones no está atrás de esto? Porque uno ve cómo, en este caso de las offshore panameñas, aparece por todos lados la FIFA. Inclusive no se salva el Nobel presidente de la FIFA, Infantino, que aparece vinculado y que, como era de sospechar, no es un hombre totalmente inocente, porque formaba parte del riñón del equipo de Blatter. Siempre fue muy llamativo decir a Infantino, un hombre nuevo. No es un hombre nuevo, es un hombre que estaba en el grupo, ¿no? Y bueno, da la impresión que el tema del fútbol y la investigación de la FIFA que lleva adelante el FBI, que lo ha llevado con notable eficacia y en silencio, también puede estar atrás de esto, ¿no? Atrás de... Y del descubrimiento de estas cosas. Sí, Porque, pero tú decías como una forma de combatir el terrorismo, por ejemplo, pero también como una forma de recuperar recaudación, ¿no? Claro. por supuesto, los fiscos están desesperados por dinero. Bueno, aquella primera embestida en esta materia contra los paraísos fiscales, encabezada, por ejemplo, por Francia y otros países europeos, tenía como telón de fondo la crisis, aquella, la del año 2008, donde obviamente las economías de esos países estaban complicadas, los fiscos de esos países estaban complicados y estaba la necesidad de obtener Francia dinero. también tiene lo suyo, ¿no? Con Mónaco, por ejemplo. Por eso, que sí. también, Seguimos. Que es un protectorado francés. Digo, Mónaco en definitiva forma parte de Francia. Perdón, Me permito quien decir- manda en Mónaco es una especie de ministro o gobernador, que es el hombre que decide y está puesto por el gobierno de Pero me Francia. permito reivindicar a la familia muy noble y pirata que Sí, es muy conquistó- noble. Sí, ¿Qué familia? los Ranieri. Eran piratas que no ves. Le encanta esto de los piratas. Los piratas de gancho y parche. Eran piratas Bueno, que no ¿puedo ves. hablar? Sí. Sí, no, En algún momento te va a tocar, Fernando. No, yo lo que tengo más que nada son preguntas. Yo creo que lo primero que me ha sorprendido es el escasísimo espíritu crítico o investigativo que ha tenido la más destacada prensa mundial en torno a este tema, ¿no? Es decir, recibieron la catarata de información sobre los llamados Panama Papers con absoluto acriticismo. A mí me genera una gran cantidad de preguntas. Primero, ¿quién es la fuente? No qué persona, ¿no? Sino si es cómo surge la información, cómo se hackea eso, quién lo hace. ¿Por qué va ese diario alemán y no a otro medio, al New York Times o al Times de Londres o al Le Monde o a Liberación? Yo qué sé. ¿Cuál es el papel que juega? Los medios que en el mundo están participando de la difusión de esta investigación
forman una especie de cadena, pero que no tiene nada que ver con la que ha operado cuando los papeles de Wikileaks, ¿no? Exactamente, ¿no? Es totalmente Es distinto. como una cadena paralela. Sí, casi diría que es Sigue como un formato similar, ¿no? Sí, casi diría que es como una copia de Wikileaks, ¿no? Sí, es decir, es un formato vieron parecido. cómo funcionó Wikileaks y copiaron. copiaron. Me genera muchísimas preguntas, y esas preguntas que no tienen respuesta, yo he estado leyendo los últimos días, por ejemplo, la propia página del consorcio, el propio sitio web del consorcio de periodistas los antecedentes de su director ejecutivo, del editor web, etcétera. Y en realidad tengo un gigantesco signo de interrogación allí. También me llama poderosamente la atención que durante todo este año y pico en el que se estuvo, según ellos, investigando y revisando esos 11 millones de documentos, que si uno saca la cuenta había que revisar más de 1 millón de documentos al mes. Entre 200 periodistas, si lo dividiste, da decenas de miles de documentos al mes que tenía que revisar cada uno de los periodistas involucrados. Todo eso me llama poderosamente la atención. No me cierran ni los números ni la secuencia de los hechos. Por lo tanto, lo primero que yo quiero señalar es que aquí hay elementos raros, o mal a todos le siento al gato. Lo segundo es un poco lo que decía Carlos hoy al principio, él hablaba de enchastrar. El verbo que se ha usado de manera prácticamente unánime en todo el mundo fulano fue salpicado por los Panama Papers, ¿no? En otra forma también de asumir de manera acrítica la información. Yo, que no tengo, por supuesto, ningún vínculo con ninguna sociedad offshore, ni tengo propiedades no declaradas, ni nada de eso, ni declaradas, lo que me parece que es importante lo que me parece que es importante es entender que acá hay evidente, es como las bombas de racimo, ¿no? Sí. Se lanzan, le pegan a alguien que le querían pegar, pero además le pegan a muchísima gente que no tenía nada que ver. Me parece que acá hay algo de eso. Y creo que la única manera de entender en profundidad la estructura de este proceso es entender cómo se gestó, cómo se hackeó, si fue que se hackeó, ¿por qué ese periódico alemán y no otro? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo se conservó el secreto entre cientos de periodistas durante más de un año? ¿Cómo es posible que los servicios de inteligencia más importantes de Occidente, como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, los servicios británicos, los alemanes, no estuvieran enterados de esto o estaban perfectamente enterados y formaron de alguna manera parte de la trama? Eso en primer lugar. Y lo otro que me llamó mucho la atención es esa especie de farandulización que se ha hecho del tema. Es decir, para estar ahí hay que ser más o menos famoso, cuando en realidad seguramente puede haber muchísima gente en esas listas que son gente extremadamente poderosa y opaca, que no han aparecido o no han sido tomados por los periodistas que supuestamente investigaron durante más de un año. ¿Sabes cómo es el periodismo, Fernando? Digo, no va a dar nombres desconocidos, pero que procurás dar nombres más o menos. No, bueno, pero si vos investigás durante un año y descubrís a grandes figuras del mundo de las finanzas o del ámbito económico que no son conocidas del público en general, claro. Si lo investigaste, deberías decirlo. No, no está hecho por el tamaño de lo que tienen, sino por lo famoso que son. Yo quiero hacer algunas precisiones más. La primera, se insiste mucho en que estas empresas son cuentas bancarias. Pueden tener cuentas bancarias o pueden no tener. Esteban, tú decías, se hacen para evadir en general. Cuidado con el término evadir, porque el término evadir sí es una irregularidad. Hay cientos, o por lo menos muchísimos, usos que no tienen nada que ver con la evasión fiscal. La estructura patrimonial familiar, una determinada planificación sucesoria, la participación en negocios en otras partes del mundo que en Uruguay no tributarían nunca, porque Uruguay tiene fuente territorial. En fin, cantidad de situaciones donde acá no hay ni siquiera un pago menor de impuestos. Por supuesto que también existe lo que es la planificación tributaria. Pero vamos a no ser hipócritas. ¿Quién no planifica tributariamente su realidad cuando encara un negocio o compra una propiedad? Cualquiera de nosotros, si va a comprar una propiedad, le pregunta a su profesional, bueno, ¿cómo voy a pagar menos impuestos? En forma legal, no ilegal. Acá un oyente, Diego, dice...
No es evasión de impuestos que el contribuyente se posicione de la forma más favorable a sus intereses. O sea, pagar menos impuestos dentro de la legalidad. No hay que confundir, es elusión. Y no evasión. Eludir es legal, evadir es delito. Pero es como si viniese mañana Esteban a consultarme a mí y me dice, estoy comprando una casa, la pongo a nombre, vamos a suponer que fuera distinto, de una SRL, de una sociedad anónima a una persona física. ¿Cuál es más conveniente el régimen legal? Bueno, poner a nombre de tal. Eso no es un delito. Eso, ahí se hace planificación tributaria. En Uruguay tuvimos un gigantesco ejemplo durante años con la guerra de las patentes, ¿no? Claro. O sea, es planificación tributaria. ¿Dónde pongo mi auto? Es planificación tributaria que es totalmente... Incluso en casos totalmente legales, porque había gente que tenía domicilio en 2 lados. ¿En cuál departamento lo pongo? Y donde la contribución inmobiliaria, la patente rodada es más barata, ¿no? Por lo tanto, es planificación tributaria, que es algo normal, lícito y que todos hacemos. Y en otros casos son simplemente formas jurídicas para permitir determinadas realidades que no ocultan bienes espurios, pero que tampoco de ninguna manera evaden nada. Lo otro que quería decir es que realmente este episodio ha determinado para mí algo muy grave como hombre del derecho, que es el fin del debido proceso, el fin de que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Estamos asistiendo como se juntan 100 o 200 periodistas en algunas partes del mundo alrededor de una mesa. Como decía Fernando, analizan aparentemente miles de documentos por semana. No, o sea, nadie sabe con qué rigor, nadie sabe con qué eficiencia, nadie sabe con qué profesionalidad. Con qué auxilio. Con qué auxilio, y al rato largan una lista, punto. Y ahí caíste en la lista y ahí... Y es un linchamiento. Es un linchamiento, fuiste salpicado. O sea que a partir de este episodio en el mundo, la justicia fue sustituido por una corporación de periodistas que, de información robada, porque de alguna manera es robada, determinan y hacen lo que tengan que hacer. Entonces hoy hay mucha gente que se despierta de mañana y está en esa lista y tiene que salir a dar explicaciones, pero ya salpicado. O sea, hemos perdido la cabeza. O sea, hasta el peor de los delincuentes merece un debido proceso. Las cosas las tiene que determinar el Poder Judicial. No las puede hacer un grupo de periodistas encerrado en un cuarto. ¿Con qué control? ¿Con qué rigor? ¿Con qué derecho a la defensa? ¿Con qué derecho a la réplica? Esto es barbarizar el mundo. Es una cosa penosa y muy triste. Hay un caso notable que es el de Islandia, ¿no? Donde el primer ministro, porque fue automático, ¿no? Apareció el primer ministro en la lista, se supo que tenía offshore. La gente salió a la calle a pedir la renuncia del acto. Hay que decir que Islandia además es uno de los países que encabeza los rankings de transparencia internacional, de los países menos corruptos del mundo, pero la indignación de la ciudadanía y prácticamente la confesión que hizo el primer ministro, el reconocimiento que hizo de que por tener esas offshore había incurrido en una ilegalidad e irse en el acto es realmente impresionante. Sí, se fue, pero después dijo que no se iba, ¿no? Sí, ahora está dudando. Sí, pero se fue no solo por estar en la offshore, sino por lo que tenía dentro. Ahora, yo quiero... Sí, pero ¿quién lo determinó? Un periodista, no la justicia. Pero él lo aceptó. Quiero señalar una cosa que decía Carlos que a mí me genera una gran preocupación, que es la mecánica perversa de las listas negras. Siempre son negativas, siempre son oscurantistas, siempre son injustas además. Sirven para venganzas personales. Exactamente. Y me parece que los periodistas, yo creo que deben haber hecho un trabajo a conciencia, no tengo por qué dudar de ello, pero el hecho es que el resultado de eso, que fue además fue como tirar una bomba atómica, ¿no? Es decir, eso se conoció, creo que fue el domingo, o el sábado o el domingo, y en 24 horas, en todo el mundo, nadie hablaba más que de esa otra cosa. A tal punto que uno pensaba, esto no es un experimento social, no es como tirar una bomba atómica sin que nadie se entere y ver cuáles son los resultados y cuáles son los daños. A mí realmente me tiene estupefacto. Los oyentes también hacen sus comentarios, algunos ya leí, pero agrego acá estos otros. Dice, por ejemplo, alguien cuyo celular termina en 669, como siempre el doctor Ramela es claro, brillante y lúcido en sus intervenciones. Muy bien, muy bien. Después aparece Fabián y dice, se ve que ahí tienen offshore. Estas firmas fueron creadas para evadir impuestos, no le den vueltas al asunto. Hay otro que elogia a Ramela y a Butazzoni por sus enfoques. Ese es Claudio que firma el mensaje. Y después, a propósito de estas aclaraciones, un sobrino de Ramela. Sobre estas aclaraciones que ustedes hicieron, que ustedes venían haciendo sobre cómo se emplean estas sociedades offshore, dice un oyente, Aldebarán, pero
los contribuyentes no somos todos iguales. Yo pago IRPF sin poder eludir y resulta que un millonario puede eludir determinado tipo de impuestos. El IRPF no lo elude. No lo elude nunca el IRPF. Lo que puede eludir es un impuesto que debería pagar en otra parte del mundo y lo paga allá y no acá. O sea, esos son otros errores de concepto. Pero a la persona que dice que siempre se hacen para evadir, entonces el Estado uruguayo es cómplice porque la Intendencia Canelones firmó un fideicomiso enorme de financiamiento con una sociedad, el fideicomiso ese, estructurado por una offshore del estudio Mossack Fonseca comprada en Uruguay. Entonces, que no digan bobadas, que sepan que puede haber una evasión atrás y puede haber un delito, pero no necesariamente lo hay. Esa es la realidad. No, lo que sí es cierto es la inversa, que en general cuando aparecen esas maniobras muy turbias y terribles, vinculadas a evasiones o a corruptelas o a grandes sobornos Yo tuve que investigar una de ellas, que fue el tráfico de armas argentinas a Ecuador y Croacia, y lo que habían eran offshore SAFI en ese entonces, SAFIs creadas en Uruguay con representación legal en Uruguay y con domicilio en Uruguay. Entonces, la inversa sí es cierto. En general, esas actividades turbias siempre aparecen vinculadas a empresas offshore. Yo creo que el que creó este mecanismo, porque esto no es nada espontáneo, ni tiene nada que ver con el mecanismo de Wikileaks, que todos sabemos cómo funciona. Tenía objetivos. En esos objetivos se pone de evidencia y se cuestionan principios importantes de justicia. También se plantea un tema que es la libertad de prensa, porque la libertad de prensa muchas veces hace lo que tú decís y nosotros la defendemos. Por lo tanto, seamos justos en ese aspecto. Y lo que tú decías, agregado a todo el análisis anterior, es fundamental. Es decir, no todas las offshore son delictivas, pero cuando hay operaciones raras, siempre hay un offshore y cuentas en el exterior. Es difícil que no suceda. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que esta es una operación montada. Por su tamaño, no hay otra manera de que no sea montada por alguien que disponga de los medios necesarios. Esto es una operación, no sé si ustedes vieron algún norteamericano en la lista. Esto es una operación montada por los servicios norteamericanos. Hasta a los americanos les gusta mucho, el fisco norteamericano es de los más agresivos del mundo. El fisco norteamericano, no solo el fisco norteamericano, el fisco es muy importante, es uno de los promotores de la OCDE, de todo este tema de la recaudación y de combate contra las diversas formas de no recaudación, pero también la lucha contra fondos. Ya estuvo metido en el tema de la FIFA, vamos a tenernos claro, en Estados Unidos el tema de la FIFA partió a partir del FRB. Pero además hay una cosa complementaria, y es que además de todo, hay sistemas bancarios monstruosos, como el de Estados Unidos, como el de Gran Bretaña, que en Panamá no le tiene ninguna simpatía, porque Panamá es un enorme competidor que además no controla lo que a ellos les interesa. Entonces, yo creo que este operativo no hay que exculpar a nadie en principio, porque tampoco es justo eso. No es cómodo estar en esa lista, no es cómodo. Hay que darle oportunidad a la gente de explicarla y no ponerla bajo sospecha de cualquier manera, porque tienen todo el derecho a explicar y ser efectivamente, por ejemplo, una reorganización patrimonial. Perdóname, yo creo que al revés, tiene todo el derecho a no explicar nada. Bueno, también. Es al revés. Sí, pero ¿sabes qué pasa? La diferencia es esta. Está instalado el tema, Está instalado. Es a lo que me refería. Está instalado y va a seguir instalado, porque yo creo que van a tener para escribir durante unos cuantas semanas sobre este tema. Y yo creo que depende la sobriedad, la seriedad y el rigor que tenemos que tener para que no se pase ni para un lado ni para otro, ni para ser todos culpables ni para ser todos inocentes.